Oremos para que terminemos bien esta parte. Esto es muy extenso, pero como hemos propuesto hacerlo en esos 3 días, entonces oremos. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias en este día por tu amor y tu fidelidad. Te damos gracias, Dios mío, porque creemos que tu palabra dice que si 2 o 3 o más de tus hijos se reúnen en tu nombre, tú estás ahí. Yo confieso firmemente que no es por nuestros méritos, es por tus promesas, por tu palabra, Señor. Por tanto, contamos que tú estás en medio nuestro, mirando, Señor, nuestro corazón primeramente y capacitándonos, Dios mío, para podernos acercar todos los días con confianza al mismo trono de la gracia. Te adoramos, Señor, pidiéndote que nuestro entendimiento espiritual sea ensanchado a través de tu palabra y que ella corra y sea glorificada sobre nuestras vidas, para que nosotros, Padre, encontremos el camino correcto, tú recibas la gloria y todo sea para bien, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, concluíamos ayer que orar con la palabra de Dios no es solamente repetir versículos. Esa fue una de las razones por las cuales no quise enseñar sobre el manual, sino primero explicar por qué, y por eso el tema es cómo y por qué orar en el poder de la palabra. Sino que tenemos que empezar a tener, digamos, una experiencia personal con la palabra. Amén. Cuando no tengo una experiencia personal con la palabra, la Biblia es un libro como cualquier otro, lleno de historias, de fantasías, de todo lo que usted quiera. Pero cuando usted tiene una experiencia personal con la palabra, usted tiene una experiencia personal con Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra. Amén. Y eso hay que empezar a retroalimentarlo en nosotros. Esto no es un libro común y corriente, es el Dios del cielo que se materializa en un libro. ¿Sí? ¿Cómo es? Porque Él hace como a Él se le da, como Él quiere, como a Él le parece, pero lo deja como dándonos un recurso muy educativo, porque si lo dejáramos solamente al pensamiento o a la mente o al don o al talento o a que alguien nos diga, nos meteríamos en un montón de conflictos, pero para eso dice que así será la palabra de Dios, que tiene un propósito y que la profecía más clara, más concreta es su palabra. Entonces, por eso es importante que aprendamos a orar conforme a la palabra, que aprendamos verdaderamente, como les decía, no solamente a estudiarla. Para mí el estudio de la palabra, la oración, ayunar, diezmar, ofrendar, servir, hacer muchas cosas dentro de la iglesia, para mí eso no es sino el 10%. El 90% es la obediencia a la palabra. Porque eso hace que todas las otras cosas se potencialicen. Pero cuando no hay la obediencia a la palabra, se queda en un concepto religioso. Se queda en otra religión más el evangelio. O sea, podríamos decir que prostituimos el evangelio al rebajarlo a una condición de cualquier secta o de cualquier religión. Y aún habiendo muchas que nos superarían en algunos casos. Muchas sectas, por ejemplo, predican más que nosotros. Otras sectas hacen más obras de misericordia. Otras son más centrados en la santidad. Y así cada una tiene una cosa. Lo único malo que tienen es que no tienen al Espíritu de Dios. Pero el resto no. Y eso es más grave, que nos puedan superar desde la parte natural, cuando nosotros tenemos la parte espiritual como el fundamento de Dios. Entonces, por eso cuando decimos esta parte y decidimos aprender a orar, que es una dimensión mayor, tenemos que aprender a mirarla desde la expectativa de Dios. Y entonces cuando creemos, entonces lo convertimos en parte de mi formación, parte de mi declaración y parte de mi confianza en todo lo que Dios
ha dicho y ha hecho. Amén. Entonces, cuando empezamos a orar ya con la Biblia en la mano, se puede decir, todo tiene que cambiar, todo tiene que pasar a otra parte. Y en la Biblia hay muchos ejemplos y muy notables sobre el propósito de Dios a través de su palabra, que nos dan unas lecciones espirituales tremendas. Amén. ¿Saben ustedes quién es el que más oraba con la palabra de Dios? ¿Y quién fue el que dejó el mejor ejemplo? Jesús. Amén. Y una pregunta, ¿cuántos de nosotros somos mejores que los apóstoles en oración? Es una pregunta, no más. Una pregunta cauciosa, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque a veces menospreciamos esa clase de enseñanza. Pero noten ustedes que en la Biblia los apóstoles, aunque oraban bastante, porque tenían un estilo de oración, ellos desde pequeñitos fueron formados en la escuela de la oración. Ellos oraban. Y oraban de muchas maneras, me imagino yo. Pero ellos ven a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Amén. Entonces, si gente que fue criada, educada y formada dentro del concepto de la oración, en algún momento necesitó decir al Señor, enséñanos a orar, pues piensen ustedes, nosotros cuando llegamos al cristianismo, que nuestra oración es solamente eso, que ni siquiera oramos, porque en la cultura nuestra, en el paganismo en que vivimos, escasamente por ahí el Padre Nuestro y el Ave María, por ahí si acaso la repetición de eso es lo máximo que se logra hacer, y eso por allá cuando nos invitan a un entierro, a cosas así, mejor dicho, pero no hay una constante. Entonces piensen ustedes que si gente que está en la cultura necesita aprender a orar, como ellos dijeron, ¿cuánto más nosotros aprender a orar? Amén. Por eso es que hay tanto problema dentro de la iglesia, porque como les decía en un momento, la gente, no sé si es que no había un patrón de conducta o algo, uno le preguntaba a la persona, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer después de que me convertí? Asista a la iglesia, lea la Biblia y ore. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo ora uno? Eso es muy fácil, es como hablar con otra persona. ¿Cierto? Y piense usted, imagínese usted, aún la propia de uno, si alguna vez siquiera entendimos eso que nos dijeron que era hablar con otra persona. O sea, ¿era un qué? Un diálogo. ¿Sí? De doble vía, porque hablar con otra persona es eso. ¿Sí o no? O hablar con otra persona es solamente hablar yo y el otro callado. ¿Eso cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama eso? Un monólogo. ¿Sí? O sea, que yo y le puedo decir todo lo que quiera, pero no hay una retroalimentación, que es lo que queremos entender. Entonces, si ustedes miran, la oración modelo y la única oración o la única parte donde se enseña a orar es en el Padre Nuestro. Amén. No hay otra parte. No he encontrado ni a Samuel ni a... Ellos daban por sentado que ellos oraban. Y si ustedes van al Antiguo Testamento, ellos no oraban, ellos hablaban con Dios. ¿Sí? Abraham hablaba con Dios. Noé hablaba con Dios. Moisés, ¿quién de ellos no hablaba con Dios? Y era como normal, como natural. ¿Cierto? Bueno, hagamos un diálogo aquí imaginado. Estoy cansado de la maldad de los hombres. Voy a destruirlos. Y Dios revisa y dice, no, pero hay un hombre que es justo, que es bueno. Y le dice, Noé, prepara la tierra porque voy a destruir al hombre. Predícales. Y los manda a hablarle a la gente y sin embargo le dice, haz un arca. Y lo pone a hacer una locura. Pero eso, ¿se lo imaginó Noé o lo habló con Dios?
Lo habló con Dios. Era normal para ellos hablar con Dios. Era lo más práctico hablar con Dios. Metas en el arca, meta tantos animales, de estos, de uno, del otro. Todo lo hizo. Las medidas, todo se lo dijo Dios. Amén. Tremendo. Si usted pasa de ahí, pasa cualquiera de ellos. Usted vea antes de eso, usted vea después de la caída de Adán y Eva, usted ve a Dios hablando con Caín y Abel. Y habla con ellos como normalmente. Ahí no dice que había que hacer una antesala y un montón de cosas ni nada, sino que hablaban. ¿Sí? Y hablaba hasta con Caín, que según la Biblia era un hombre que venía prácticamente inspirado por el infierno, según dice la Biblia, porque era el hombre de pecado, era un hombre que estaba totalmente, era el hijo de Satanás, ya, abiertamente así lo revela la Biblia de Caín. Y sin embargo Dios le dice, ¿usted por qué es así? Y él habla con Dios. ¿Sí ven? O sea, el hombre fue creado para hablar con su creador. Amén. Lo primero que el hombre pierde entonces de ahí para acá es su identidad con Dios. Y solamente queda una línea donde Dios va formando para poder traer al Mesías y todo ya dentro del plan preconcebido de Dios, que empieza a tener esa parte, que empieza a tener esa relación con Dios. ¿Sí? Pero cuando llegamos a la época de Jesús, ya me voy a adelantar 2000 años, ¿sí? En el transcurso muchos hombres hablaron con Dios, demasiados. Fue una experiencia, Samuel. ¿Amén? ¿Qué pasó con Samuel? Samuel oraba o rezaba, como quiera, usted llámelo como quiera, en el templo. Pero un día pasa algo sobrenatural y escucha una voz que lo llama. Y él salió corriendo a ver quién le estaba hablando porque no entendía. Llega Elías ya. ¿Me llamaba, Señor? No, yo no le había llamado. Y así varias veces hasta que el otro entiende. Es que ese está teniendo una experiencia sobrenatural. Y como era sacerdote, me imagino que hablaba con Dios. ¿Sí? Pero estaba perdiendo la visión y el propósito de Dios. Y solamente le dice a Samuel, cuando le vuelva a pasar algo, le diga, manda, Señor, que tu siervo obedece. Eso es todo lo que le dice. Y empieza este hombre a hablar con Dios de ahí en adelante. Y no faltó para nada la palabra de Dios a través de Samuel durante todo su tiempo. Se convirtió en uno de los jueces más tremendos, se puede decir, de su época. Y ese hombre levantó generaciones de profetas y les enseñó a oír a Dios. Pero en el transcurso del tiempo se fue pervirtiendo ese sentido y todo, y llegamos ya a la época, por el pecado del pueblo, fueron vendidos a la cautividad y llevados ya usted encuentra un poco de gente hablando con Dios. ¿Sí? Encuentra a Daniel, encuentra a los profetas, los grandes hombres de Dios, los encuentra hablando con Dios. Así como estamos hablando. Así. Un rey está asediado tremendamente y todo, y va y busca al profeta y le dice, ¿qué dice Dios que hagamos? Dice Dios que se vayan en cautividad, que se entreguen. Y entonces, no lo vamos a hacer. Bueno, manda a decir Dios entonces que los que se rebelaron van a morir. Y los que lo hagan van a pasar. Dios hablaba con una facilidad tremenda. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no tenían el acceso o la facilidad que tenemos nosotros hoy. Estaban limitados totalmente. Nosotros tenemos mayor facilidad porque tenemos la palabra y tenemos al Espíritu. Tenemos al Espíritu, el Maestro por excelencia, o sea, la otra parte de Dios viviendo en nosotros para enseñarnos a escuchar a Dios. Para enseñarnos a escuchar a Dios. Y entonces uno mira esa parte. Y le cuento, la gran mayoría de los creyentes no han pensado, no piensan en aprender a orar.
Pero ahora les empecé preguntando, ¿seríamos mayores que los apóstoles que iban con el Señor? Que estuvieron la inquietud de decir, nuestra oración no funciona como la suya. Su oración es diferente a la nuestra, enséñenos a orar. Y Jesús se despacha con el Padre Nuestro, que uno lo lee seguro porque la tradición católica nos lo enseñó fue a recitarlo, o a nombrarlo, o a ponerlo como un fetiche o algo así prácticamente, ¿sí? Pero Jesús en esa parte da la oración, el modelo perfecto de la oración. Amén. ¿Quién creyera que ahí en esos cuantos versículos está el modelo total de la oración? Y la mayoría de los creyentes lo ignoran, porque no se han tomado la molestia de hacer como hacen los discípulos cuando no entienden algo del Señor. ¿Qué hacen? Le preguntan al Señor, ir a la presencia del Señor, ayunar, orar, hacer algo diferente que hace normalmente todo el mundo. Mire, usted puede escuchar esto, Jesús no se puede parar aquí y predicar esto, si usted no tiene esa parte de rompimiento, donde usted vaya, dedique tiempo, le dedique consagración y todo, no va a haber la forma de que Dios le hable. Porque esto que estoy diciendo lo hemos escuchado en predicaciones muchos años, pero la gente trasciende y deja pasar por alto la situación. Hay un hombre que escribió un libro sobre eso, que nosotros lo trabajamos aquí, sobre el manual de oración de intercesión, y el Señor lo guió para que levantara 1 millón de intercesores en el mundo, con todo eso que el hombre escribe ahí, y da una estrategia, una estructura y todo, pero la gente no se preocupa por aprender de la gente que ha dejado un trascurso o algo. Y lo que más me impacta es que el único que dejó algo bien claro sobre la oración se llama Jesús. Bien claro. En esa oración hay adoración. ¿Hay qué? Sumisión, sometimiento a Dios. Hay petición, hay protección. De todo eso hay. O sea que nos enseña, la enseñanza es muy sencilla. Jesús nos enseña en ese Padre Nuestro a adorar a Dios. Lo primero que empieza es a adorar a Dios, de dónde está, cómo está, por qué está y todas las cosas. Y el alumno tiene que averiguarse lo siguiente, hacer la tarea, mejor dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque la costumbre de los rabinos era dar apenas el bosquejo, y los alumnos tenían que completarlo. ¿Cómo lo complementaban? Preguntando, averiguando, trabajando conscientemente. Entonces usted encuentra en el Padre Nuestro adoración. Adoración. Es cuando usted vaya a empezar a orar, tiene que empezar a adorar al Señor. Es la primera parte. Después encuentra usted la prioridad del reino. Amén. Es tan tremendo que habla de la prioridad del reino, que totalmente le dice que pida que el reino sea establecido, sea formado. Es parte de la oración. Lo que estamos hablando del reino, eso es profundo. Pero la iglesia, cuando está diciendo, Señor, manifiesta tu reino, manifiesta tu presencia y todo, no lo hace. ¿Sí? Y se hace de pronto es por un formalismo, pero no, por una convicción. Entonces prioriza la presencia del reino en medio nuestro. ¿Por qué? Porque Él lo estableció. Él dijo, ciertamente hoy está el reino de Dios en medio de nosotros. O sea, ya no lo quitó. Él no dijo, hoy voy a presentar una película del reino. Él dijo, ciertamente hoy he traído el reino de Dios a este lugar. Y entonces, cuando yo entiendo lo del reino, entiendo entonces el gobierno, el señorío y la voluntad de Dios para su iglesia. Para su iglesia, porque no es para otra parte. Muchas naciones han adoptado de la Biblia sus leyes. Y son las naciones que mejor viven, las que mejor tienen. Pero la gran mayoría son enemigas del reino. Pero la iglesia tiene que adoptar, son las normas del reino. La iglesia no tiene que adoptar las normas del mundo.
Para nada, ahí está el problema. ¿Pero por qué? Porque yo tengo que entender el asunto del reino. Ahora de pronto tocamos un poquito lo de la iglesia y el reino. ¿Sí? Pero aquí también habla de otro punto muy importante dentro del Padre Nuestro. No estoy enseñando el Padre Nuestro, pero sí estoy hablando del Padre Nuestro. Cuando dice, hágase tu voluntad. ¿Qué tal esa enseñanza para orar? Que yo tengo que ir a aprender, a conocer, a entender, a meter en mi espíritu la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios me guíe a hacer la voluntad de Dios. Amén. Eso no es tan fácil. Creo que es el Salmo, no me acuerdo, pero que dice, hay un salmista que dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, es mi mayor agrado, porque tu palabra está metida en mi corazón. Papadito Cristo también enseñó eso, pastor, porque él tenía esa relación íntima con Dios, pero hablando también con la gente, con los discípulos. Yo no vine a hacer mi voluntad, Sí, sino claro. la del Padre que me envió. Bueno, él está dando, pero mire, Salmo 48, ¿sí? A mí me encanta ese versículo. Y dentro del manual de oración yo lo escribí por eso, porque yo digo, yo tengo todos los días que luchar contra mi humana naturaleza, contra mi propia manera de querer hacer las cosas. Y tengo que decirle, yo le digo, Señor, enséñame como el salmista escribió, que el hacer tu voluntad es mi mayor agrado. Pero después él explica por qué es el mayor agrado. Porque tu palabra, tu ley, tu palabra está ¿dónde? En medio de mi corazón. Entonces ahí está la respuesta. Si no hay palabra en el corazón, no hay reino. No hay manera de orar. Porque lo explica. Entonces encontramos ahí que cuando usted estudia y va a orar sobre el Padre Nuestro, tiene que aprender a entender esa parte de cuál es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Yo sigo sosteniendo que todos queremos es que Dios haga mi voluntad. Porque si yo entendiera que tengo que aprender a entender cuál es la voluntad de Dios, yo no le presentaría todos mis planes, mis proyectos, ni los ejecutaría siquiera. Sí, para nada, yo estaría diciéndole, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde quiere que vaya? Mire que yo uso como ejemplo la vida de Jesús. Jesús no hacía nada si el Padre no lo mandaba. Y Jesús en la madrugada estaba orando. Yo he analizado. Jesús en la mañana estaba orando. ¿Y por qué estaría orando entonces Jesús en la madrugada? Padre, ¿dónde voy hoy? ¿A quién le voy a predicar? ¿Cómo voy a hacer? Y se le abrían el mundo espiritual y él podía entender. Y en la noche llegaba a darle gracias a Dios y a pasar el reporte de qué hizo. ¿Sí? Ese era el trabajo de él. Entonces Jesús resulta que un día en su oración en la madrugada, el Señor le dice, ve a Samaria porque tengo que salvar a un pueblo. ¿Y a quién le voy a ir a predicar en Samaria? A las 9 de la mañana sale una mujer con la vida licenciosa, que esto, lo otro y todo. Ve y espérala allá. Tremendo, ¿no? Según cuando Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria, ve que Jesús, el Padre lo mandó allá. Porque él no hacía nada sin que el Padre le dijera. Noten lo que le estoy diciendo de lo que es la vida de Dios. Y allá la charla de ellos fue totalmente centrada en Dios. Y dice unas cosas tremendas allá. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y entendía. La gran mayoría de nosotros andamos haciendo cosas para después pedir perdón, pedir misericordia y pedir ayuda. La gran mayoría. Tomamos decisiones, tomamos caminos, hacemos todo lo que nos parece y después decimos, si te parece, Señor, si quieres, Señor, si tal cosa. Y resulta que el Padre Nuestro
nos debería llevar a motivarnos a buscar la voluntad de Dios. Y uno tiene que aprender, mire, es muy sencillo. Si usted le pone algo a Dios y Dios no le responde, es muy fácil, métase en ayuno y oración. ¿Cuánto? Hasta que Dios conteste. Ah, pero es que eso es muy delicado. No, ¿qué tal que no me conteste? Pues si yo le creo a Dios, si estoy seguro en Dios, yo tengo que entrar al secreto. ¿Y qué dice la Biblia? Y cuando entro al secreto, ¿qué hemos visto estos días? Cerrar la puerta. Cierro la puerta, le digo al Padre, Señor, no entiendo esto, no comprendo qué tengo que hacer. ¿Y qué va a hacer Él? Me va a guiar y cuando yo salga de allá, voy a ser direccionado. ¿Sí ven? Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque al secreto voy a conocer la voluntad de Dios. Al secreto yo no voy a aguantar hambre. Al secreto no voy por molestar. Al secreto tengo que ir a escuchar al Padre, sea como sea. Amén. Pero le digo que nosotros tenemos esa parte tan descuidada verdaderamente de la oración, de que no hemos aprendido. Por eso es que uno se cansa en la oración y le parece fastidiosa y el diablo lo aburre a uno. Ay, estoy todos los días con la misma vaina, haciendo la misma vaina, entonces hasta que ya terminamos hasta ni siquiera orando. Pero el asunto es que hay que cambiar totalmente porque, mire, le he mostrado 3 cosas: adoración, reino y voluntad de Dios. 3 cosas importantísimas. 4, dependencia de Dios. Danos el pan nuestro de cada día. Señor, suple. Señor, abre las ventanas de los cielos. Amén. Liberación, perdón y perdonar. ¿Cuántas cosas hay ahí en esa parte? Y quiere que les diga, eso solamente es la primaria de la oración. Eso no es ni el bachillerato ni la universidad de la oración. Eso es solamente lo básico de la oración. El Señor les dio lo básico de la oración a los discípulos en ese momento. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo esa gran verdad? Él solamente le dio vuelta y vuelta al asunto ahí, decirles, mire, hagan esto, esto, esto y esto. Sencillo. Mire, una prueba. Los mandaba a predicar, iban y predicaban. Los mandaba a hacer milagros, iban a hacer milagros. Los mandaba a todos, y ellos obedecían. Y me impacta algo que la mayoría no entendemos. Cuando ya resucita Jesús y se reúne con ellos y se sienta así en el grupo y les da un poco de mandamientos, dice que por el Espíritu y todo, o sea, les volvió a reevaluar todo el propósito de todo así. Les dice, muchachos, que ustedes todavía no están preparados. Ustedes todavía no están listos. Chico, ¿cómo así? 3 años de seminario, un seminario intensivo de 40 días, una apertura sobrenatural, una palabra profética. Reciban el Espíritu. Una forma, y les dice, todavía no están listos. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no estaban listos? Dice, porque todavía les falta una investidura de lo alto que mi Padre tiene preparado para ustedes. Amén. ¿Y cómo lo solucionaron? ¿Se fueron de paseo? ¿Se fueron de Semana Santa? ¿Para dónde se fueron? ¿Para dónde? Al aposento alto. Amén. Se metieron en ayuno y oración. ¿A qué? A pedir la investidura. Entonces ya estaban preparados de alguna manera. Ya tenían muchas cosas. Pero el Padre les dice, Jesús les dice, todavía les falta algo. Mi Padre todavía tiene algo para ustedes. Amén. ¿Y dónde tienen que conseguirlo? En el secreto, en ayuno y oración. ¿Sabe cuál es uno de los problemas graves de la iglesia hoy en día? Que no quiere ayunar. Y cuando no quiere ayunar se pierde el poder de la oración. Porque en el tiempo del ayuno es donde usted es tratado su alma, su naturaleza, y es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual.
La iglesia, como oraba la hermana Nelly ahora, la iglesia la invitan a pasear y llega 2 horas antes. Pero la invitan a ayunar y llevamos aquí 7 días y no aparecen. Claro. ¿Y eso cuál es el problema? Ni siquiera hay necesidad de invitar a un creyente. Él tiene que tener su disciplina de ayuno y oración. Si quiere crecer, si quiere conocer el reino, si quiere conocer la vida de Dios, tiene que tener una vida disciplinada en eso. Eso es parte del propósito de Dios. A ellos les tocaba. Acuérdense que una vez llegó Jesús, se fue por allá al monte con sus 3 consentidos y abajo se quedaron los otros. Y entonces llegó un señor con el hijo todo endemoniado, iba a que oraran por él, y eso lo escupieron, le pegaron, le todo, y no lo pudieron liberar. ¿Se acuerdan? Sí. Cuando aparece Jesús y le pregunta, ¿qué está pasando aquí? No, que traje a mi hijo aquí que está endemoniado, y todo un demonio lo coge, lo sacude y lo tira al piso, y sus discípulos les quedó grande. Así le dijeron a Jesús. Jesús lo regañó, les dijo, ¿hasta cuándo me los tengo que aguantar? Incrédulos, y todo lo regañó. ¿Sí? ¿Y qué les dijo Jesús? Perdón. ¿Queremos poder? ¿Queremos autoridad? ¿Queremos que algo pase en nuestras vidas? Ese género no sale sino Con ayuno y oración. Hay cosas que tienen que ser determinantes en la vida del creyente. ¿Sí? Romper la naturaleza humana, romper el alma y todo, que está a la mano de Satanás. Una persona sin el Espíritu de Dios es esclavo de Satanás. Así sea buena gente, así cumpla con los impuestos, sea buen marido, buen esposo, así haga todo lo bueno. Pero no ha nacido de nuevo, entonces es esclavo de Satanás. Le pertenece al príncipe de este mundo. ¿Amén? Entonces cuando llegamos al Señor, aunque seamos todo eso, toca romperlo de alguna forma para que mi hombre interior, mi hombre espiritual crezca. Amén. ¿Ustedes creen que la vida del apóstol Pablo fue solamente la primera unción que recibió ese día? Le tocó meterse desde la primera situación, ayuno y oración. ¿Dónde estaba cuando estaba ciego y todo? Allá estaba. Lo dejó la familia, lo dejó la religión, lo dejó el Estado, y en lugar de convertirse ahora en un perseguidor, se volvió perseguido más bien por ellos. Lo querían matar, lo querían acabar, nadie lo quiso más. Yo creo que Pablo tuvo mujer y tuvo hijos. La Biblia no lo relata porque no es importante, pero para poder pertenecer al Sanedrín y para poder dirigir una sinagoga y todo, para poder estar, o sea, el cargo que él tenía no lo podía ejercer una persona que no tuviera esas cosas. ¿Sí me entiende? Y mire cómo se quedó Pablo solo. ¿Qué dijo un día? Todas las cosas las he estimado como basura por amor a Dios. O sea, él perdió todo lo que tenía, pero se encontró con todo lo que se merecía. Esa es la gran diferencia cuando entendemos lo del reino de los cielos, la vida de Dios, la naturaleza de Dios y lo que estamos aprendiendo. Esto todo, ese hombre le tocaba todo a punta de oración. Y sí le tocaba, a ningún cristiano he visto que le haya tocado tan duro como a Pablo. Era muy tremendo. Pero vemos aquí que él aprende esa dependencia y esa condición con Dios de una manera tremenda. Amén. Entonces, ¿qué nos queda de enseñanza para que usted ahora sí vaya cogiendo el manual de oración en el poder del Espíritu Santo? Y vamos a aprender a manejarlo. No es que lo convierta, que siempre lo mismo. Déjese usar por Dios y va a ver cómo la palabra empieza a crecer. Y cada vez que estudie la Biblia, empiece a orar conforme a lo que Dios le da. Y cada vez que tenga un problema, lléveselo a Dios conforme está. Vamos a ver ahora. Le decía a Marta que le voy a quitar su libro hoy. ¿Sí? ¿Ya saben cuál es? Y vamos a ver aquí la iglesia retratada también. Amén. Primera de Samuel 1.
Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, Efrateo, perdón. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía 2 hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de una ciudad para orar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Oní y Finés, sacerdotes de Jehová. ¿Sí? Y cuando llegaba, aquí empieza la trama, y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana no daba una parte escogida. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Sí? Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía, y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hasta ahí la parte normal y natural. ¿Esa mujer iba al culto? ¿Oraba? Sí. ¿Y cómo oraba? Con una amargura. ¡Años! Cuando yo leía esta mañana esta parte, aquí decía, así hay gente en la iglesia, años y años que no pasa nada en su vida y sin embargo siguen así. No buscan una salida, no buscan algo. Aquí esta mujer le toca, en un momento le toca aquí tomar una determinación. Porque es que aquí vemos aquí, ¿cuál era la situación? Tenía una crisis, un problema, una enemiga, no tenía un hijo, lo que quiera usted, o sea, la sociedad, todo lo que quiera. Pero años subiendo a lo mismo y amargada, aburrida, sin ver ningún fruto, sin ver ningún resultado ni nada. Yo decía, sí hay mucha gente en la iglesia que no pasa nada en sus vidas y sin embargo siguen asistiendo, cumpliendo y de todo, pero no está sucediendo nada. ¿Amén? ¿Cuál es el secreto? ¿Amén? ¿Cuál es el secreto? Que como que se sacudió un día. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué hizo? Tuvo una primera oración con Dios. Una primera realidad. Supo llevarle el problema a Dios. De que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. O sea, todos los años a qué subía. Si era el mismo problema, era la misma circunstancia. Hasta que ella se para un día y entiende, dice, no puedo seguir así. Pero ¿quién produce eso? ¿Cómo hace uno para reaccionar y no caer en ese círculo de años? Ese es el problema de uno. Es su insatisfacción. Es su insatisfacción. Dios no tiene que producirlo porque Él ya dio todos los elementos. Yo soy el que tengo que entender, digo, oiga, yo no puedo estar conforme con mi vida así. El no conformarse. Pero es que la primera parte es la insatisfacción, ¿sí? El no ver el propósito de Dios cumplido en la vida de uno. El no ver una salida, el no ver nada, tiene que llevarlo a uno a hacer algo. Si es de la parte natural, yo estoy encerrado en algo y no hago algo, ¿qué pasa? Pues no se va a arreglar solo. Se va a empeorar cada día más. Porque el encerramiento trae más encerramiento y más situación. Entonces, aquí lo que pasa es eso. Esta mujer, cuando entiende esto, dice, bueno, ya que estoy subiendo acá y se para, dice, no, voy conmigo y digo, no, venga, yo como que voy a cambiar mi actitud. ¿Sí? Y va allá y se hace allá al lado donde tenía que ser, y dice, y le oró a Jehová.
Note que antes no había orado, oración. No, la oración de ella no tenía ningún valor, ningún sentido, ¿sí? Y cuando hace esto, mire, cuando hace esto aquí, digamos, me impacta es la determinación que toma. O sea, ella dice claramente, le hizo un voto a Dios. Ahí dice, hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Amén? ¿Qué hizo? Un pacto con Dios de no seguir en la vida. Un pacto con Dios de creerle que Dios era capaz de actuar y de hacer algo. ¿Amén? Ese no era el pacto como en la India, van y siembran 100,000 pesos para que Dios le dé una casa. No, fue un pacto de vida, un pacto completo que lo que hizo. Hace una entrega completa, ¿sí? Y mire que lo que pasa ahí, que ahí entonces de ahí en adelante, la que predica bien esto es aquí mi hermana, que ya sí se la sabe mejor. Pero mire lo que dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Amén? No ve que hizo esa oracióncita y se acostó a dormir a esperar. Se convirtió. Y mire lo que pasa en este momento. Eso sobrenatural que está sucediendo, ¿sí? Tanto que este hombre se aterró porque nunca la había visto orando. Y uy, esta mujer se pegó una borrachera anoche y vino aquí a traer a la... El primero que ve, ¿sí? Y él solamente veía que movía su boca nada más y todo. Entonces digo, no, esta mujer se pegó una borrachera tremenda. Porque pues nunca la habían visto en esa acción. Nunca la habían visto verdaderamente en un proceso de oración. ¿Cuál fue el cambio que tuvo Ana para pasar de una oración rutinaria y sin vida a una oración? El inconformismo. Determinó no seguir en el mismo. Determinó la determinación. Es que es la única forma. Porque si yo sigo en mi confesión, sigo en mi amargura, sigo todo, pues ese es el resultado. Pero cuando este hombre la reta prácticamente a decirle es que luego no soy yo mejor que sí, digo, no, es que yo ya tengo marido, yo quiero tener es un hijo. Y ella decide en ese momento cambiar su actitud y cambiar de ir a buscar verdaderamente a Dios. Ahí es el cambio. O sea, de creerle a Dios, ¿sí? Y entonces aquí vemos que nos da varias claves importantes. ¿Cuál es la primera? Que oró largamente en la presencia de Dios. Me imagino que hasta que Dios... Yo creo que digo, Señor, no me voy a ir de aquí hasta que no me hables. No me des la tranquilidad, no me des la seguridad de que lo que estoy haciendo es cierto. Ya acaba de hacer un pacto, pero todavía sigue orando. Y dentro de su oración está esperando algo de Dios. Y mire que el diablo le mandó rapidito al pastor a que la interrumpiera. ¿O sí? ¿O no sería el diablo? Claro. ¿O sería el Señor? Y él la tuvo por él, mira, arriba dice que se puso a ponerle cuidado, en lugar de orar por ella, se puso a ponerle cuidado. Y se puso a ponerle cuidado, esta mujer está borracha. Aquí dice claramente. Entonces Elí le dijo, ya no es que fue tan conchudo que hoy se lo dijo. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Tenía buen discernimiento. Estaba bien de discernimiento. Note que aquí hay muchos elementos que uno tiene que aprender en una oración, en una crisis, en una situación. Esta es una oración de crisis, y de crisis bien profunda. Y la mujer toma la decisión y todo, y este hombre vaya, pero ¿cómo sé que ella está de la manera correcta orando? Porque no se alborotó ni nada con su amargura ni nada, sino que le dijo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma, mi corazón delante de Dios. ¿Qué tal esta oración? Claro. Pues, pero ahí le dice, he venido a traerle mi problema a Dios.
No he bebido nada de lo que usted piensa, ¿sí? Y mire lo que le sigue diciendo. El cambio tan tremendo. No tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Hasta ahora entendió que tenía que orar por ella. ¿Sí? Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. En un día cambió su vida de años de vivir amargada, aburrida, desesperada y todo. En un día que aprendió a orar. En un día que supo dirigirse a Dios. En un día que tuvo claramente lo que dice ahí, que se levantó y se fue ahora sí a orar a Dios. Ya no fue porque el marido la llevaba, ahora sí ve ella a orar a Dios. Amén. Y Dios le cumplió, ella también le cumplió a Dios, y ahí dejemos hasta ahí para que no nos compliquemos más para eso. El resto se lo preguntan a la señora Marta, ella es especialista en Ana. Amén. Pero, ¿cuál es la enseñanza clave aquí de la oración? La gente cuando tiene un problema, una amargura o algo, lo primero que hace es dejar de orar. ¿Qué pasó cuando la gente deja de orar? Abrió su alma y el enemigo le ministró. Eso es lo que le pasaba a ella los años anteriores. ¿Sí? Que iba a adorar al Señor y solamente con ver a Penina ya se amargaba. Ya le entraba esa amargura, desilusión y de todo. Y entonces ya me imagino, en lugar de estar orando y todo, para diciendo, esta vieja ya no me la aguanto más. De pronto ya como algunos, o se la llevo o se la mando. ¿Sí? Pero el asunto es que aquí nos enseña claramente que tenemos que aprender a mostrarle nuestro corazón a Dios. Nuestras crisis, nuestras luchas, nuestra toma a Dios. Entra en el secreto, habla con tu Dios. Ay, ¿será que Dios sí me ama? El que tenga duda de que Dios lo ama no ha sabido quién es Dios. ¿Amén? Dios me ama, así yo haya hecho lo que haya hecho. No quiere decir que tenga que seguir haciendo lo malo, sino que cuando yo entiendo que Él me ama, Él está dispuesto a ayudarme a salir de la situación. ¿Amén? Entonces mire la importancia de entenderlo, de comprender claramente qué es. Porque cuando aquí vemos la oración de esta mujer produce fe, produce cambio. Ya no se entristeció más, se fue contenta. Y ahora sí dijo, voy a ir a orar a Dios. Por primera vez en muchos años que iba a orar a Dios. Hizo la diferencia. ¿Y qué más pasó? Resultados. Amén. Vemos ahora resultados. Amén. Esa es la parte importante de aprenderlo, de que hayan resultados, ¿sí? Y produjo un profeta. Levantó, o sea, ahora cambió. Donde hubiera seguido amargada y todo y hubiera tenido un hijo, ese hijo hubiera sido un bandido. Claro, porque va a dar de lo que tiene. Pero aquí ya cambió porque ahora tiene la vida de Dios. Y no solamente tuvo eso, sino tuvo otro poco de hijos por ahí todo, ¿no? ¿Nos quiere aportar algo, señora Marta? Que dice que inspiró a su marido para que fueran de mañana. Dice que llegaron de mañana, lo inspiró y dice que llegaron a adorar. Ya no llegó a hacer la oración de Efesios, sino No, a ya adorar. no. Por eso es que hay que entender que la oración tiene que transformar la vida del creyente. Que la oración tiene que revolucionarnos, queramos o no queramos, porque es lo único. ¿Sí? Vamos a mirar también otro pasaje de otro de oración. Primera de Reyes 3. ¿Ya sabe quién vamos a hablar? De alguien que el Señor dijo. ¿De Elías? No.
Aquí hay cosas tremendas también, pero también. Mas Salomón amó a Jehová. Amén. ¿Cuál padre? ¿Uno? Sí. Ah, sí, estoy en las crónicas, pero Primera de Reyes. no, primera de Reyes 3. Pero ¿cómo cambian las versiones tan? No, el versículo 3 en adelante. Ah, ok. Ahora sí, no cambia la versión. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos solamente. E iba el rey a Gabón, porque aquel era el lugar alto y principal, y sacrificaba allí, y el holocausto sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y mira, aquí lo que yo decía, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras, que yo te dé. Amén. Pero después de 1000 holocaustos. Y Ana después de orar largamente. Y algo más, después de amar a Dios. Y amar a Dios. ¿Salomón amaría a Dios? Sí, amaba a Dios. Según dice la Biblia. Ah, que se descachó, pues era un humano como cualquiera. Pero ahí dice, y él procuró vivir como en los estatutos y todo de David. O sea, o si no la Biblia estaría diciendo mentiras ahí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace este hombre? Tiene una oportunidad de una experiencia con Dios. Y en esa experiencia con Dios, Dios le dice: bueno, pídeme lo que quieras, ¿sí? Que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia con tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, ¿sí? En justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en la que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Mire todo lo que está aconteciendo. Está recordando ¿Sí? el pacto. Y tu siervo está en medio Ahora pues, de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Amén. Amén. ¿Qué está orando? ¿Está orando o no está orando? ¿Y por qué está orando? Porque tiene la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Sí? Pero yo decía, hasta que uno no entienda, yo no sé si de pronto comprendiéramos esto, que cuando yo esté orando, yo entienda que Dios está ahí conmigo poniéndome cuidado o que no está. Esa parte hay que aprenderla a discernir. sí. Amén. ¿Cómo hago yo para entender eso? Esa es la parte sustancial. El que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que está ahí. Pero ¿cómo más? Tiene que haber una señal más manifiesta. Sí. Por fe, crea, ¿qué más? Porque es que nos va a unir lo mismo, o sea, el Espíritu Santo, o sea, Ahí está el secreto. Testimonio. Para yo creer que Dios está ahí, el que me tiene que dar convicción de que Dios está ahí es el Espíritu a mi espíritu. La convicción a mi espíritu. Entonces de pronto yo no estoy actuando correctamente y me voy a dirigir, entonces en lugar de ir al médico y todo, me toca ir a ¿qué? A cuadrar mi relación con Dios primero. No puedo ir directamente, Sí, ¿sí? Porque el pecado ha hecho división entre Dios y el hombre. y el hombre. Entonces cuando yo voy allá, el Espíritu Santo es el que me tiene que dar convicción de que Dios está conmigo ahí. Si no tengo la convicción, tengo que pasar por el proceso primero de arreglar las cosas que tenga que arreglar. Acuérdese que usted puede estar muy convencido, pero la Biblia dice: si te acuerdas que tienes algo contra alguien y traes tu ofrenda al altar, ve primero y arregla el problema. O sea, hasta para orar uno tenía que tener cuidado con eso. Porque si yo tengo algo contra alguien, ¿sí? Y voy a orar, el Señor me dice: no te recibo en este momento nada. ¿Quién dice eso? El Espíritu Santo, cuando esa palabra está en mi corazón. Si no está aquí, usted dice: no, pero yo no he hecho nada malo y además el que me ofendió fue la mía.
¿Sí ves la gran diferencia de la actuación del Espíritu con la actuación de Dios? Porque el espíritu humano, lo primero que va a decir, además yo ya le pedí perdón, si quiere bien y si no también. O puede decir, pues, yo hago como a mí me parece, yo mire, yo tengo mis manos limpiecitas, yo no he hecho nada malo. ¿Cierto que podemos decir? Pero cuando usted tiene convicciones y usted va delante de Dios, el Espíritu de Dios tiene que darle convicción de que está en la presencia de Dios. Yo lo he experimentado eso. Yo me acuerdo cuando yo decía, Señor, yo entro a tu tabernáculo, a tu monte santo, yo soy justo, yo hablo la verdad. Yo oraba porque pues, ese momento yo estaba así. Pero pasó un tiempo y un día yo me fui a orar lo mismo. Y cuando yo estaba orando, el Espíritu me dijo, no soy hipócrita. Porque Él tiene que enseñarnos a hacer las cosas. Si tengo algo, contra alguien y todo, no puedo hacerlo. Eso enseña Jesús. El Dios nuestro no es el mismo del Antiguo Testamento, que tenía unas normas diferentes. Él vino a decir, antes fue dicho tal cosa, pero ahora hay que andar en la perfección y en el mover de Dios. ¿Sí? Pero ahora yo les digo tal cosa. Y entonces es delicado. Que yo tengo algo contra alguien, o estoy incómodo, estoy amargado como estaba Ana, desilusionado, lo que sea. ¿Puedo orar? No. Tengo que ir a pedir perdón al Señor. Tengo que colocarle mi vida en el altar de bronce que consume esta naturaleza humana. Pero eso no es lo mismo que orar, digamos. O sea, ¿cuál era el pasado? Eso me dice que para orar tengo que primero pedir perdón a Dios. Entonces yo como pido perdón a Dios orando, ¿no? Entonces No, estamos hablando de si usted va a ir a orar y tiene que saber si tiene el acceso con Dios. Es lo que estamos diciendo. Sí. No habla de que siempre tengo que ir a pedir perdón ni nada porque no está hablando, sino que yo, en el momento, digamos, que yo sé que estoy bien y todo, yo voy a orar, el Espíritu Santo pues no me va a incomodar, pero si yo no estoy andando correctamente o algo, el Espíritu me va a incomodar a mí y me tengo que volver a cambiar la situación. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Ana, que tenía una necesidad y de pronto va y se la presenta directamente al Señor. Si de pronto ella primero no entra a decirle, perdóname, porque estoy tan amargada con Sí, esta claro. bendita pelina. Porque fue larga la oración ahí se repitió. Señor, porque no me siento satisfecha. Bueno, hablar de pronto de esas cuentas, Señor, perdóname, pero yo hago un pacto hoy contigo. Entonces, es como que no se puede ver un resultado a la necesidad que yo tengo hasta que no. Y eso fue la primera parte, pero la segunda le tocó seguir orando hasta que algo se rompió. Ese es un secreto también, Padre, de que no es un poquito nomás. Sí, Es hasta qué. Mire, hay gente que pide perdón, pero no está convencida de ser perdonada. Y entonces lleva años pidiendo perdón por el mismo pecado o por la misma situación. El que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Sí, por eso, pero es que eso entenderlo. Ahora, el pedir perdón y apartarme y alcanzar misericordia quiere decir que yo no lo voy a volver a repetir. Porque de pronto yo digo, bueno, yo ya lo hice, punto. Pero ¿cómo está el asunto? ¿Sí ve? Hay que ser prevenidos. Pero sigamos aquí con Salomón. ¿Sí? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Todo lo que les decía cuando empezamos a hablar. Es que en el Antiguo Testamento ellos hablaban con Dios. Hablaban con Dios. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Sí ve? En una necesidad específica, en un momento específico, supo pedir con sabiduría. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? No sabía. Yo soy muy joven, me llega esto en este momento. Deme la sabiduría, cómo me tengo que manejar. ¿Sí ve? ¿Dónde lo encuentras?
pero bueno, también como que me queda la duda de que, como le digo, para encontrar una solución a algo hay que orar y congregarse y orar, ¿sí? Hasta encontrar sí. la solución. Bueno. Pero dentro de tanta oración no entró como que la palabrería, en repetir lo mismo. Creo que incluso en Mateo 6-7 habla sobre eso, como que repetir a cada rato lo mismo y que uno cree que por tantas palabras uno va a ser escuchado y no. Sí, claro, note que aquí no están haciendo repitiendo ninguna palabrería ni nada. Están siendo concretos en la necesidad del momento y todo. Ya. La palabra es cuando dice, Padre, te alabo, te glorifico, Señor, te bendigo, y otra vez, te alabo y te glorifico, así. Y no es claro. Un caso que iba a hacer y No son aquí hay claridad en lo que está pasando. dijo algo que- Y lo más importante es que hay una interrelación. Sí. O sea, Dios está ahí. ¿Qué dijimos? Que la oración es de doble vía. Yo tengo que aprender a oír a Dios. ¿Sí? Es más, le voy a decir algo más. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para hablar. Jeremías 11. No, Eclesiastés. Eclesiastés, sí. Eclesiastés 9. No sé. No, pero es Eclesiastés. Eclesiastés 5 creo que es. Mire, Sí, Eclesiastés. sea más, imagínese usted eso. Y mire, le voy a colocar la parte lógica. Salomón tiene un problema que no sabe gobernar. No entiende cómo gobernar. Ana tiene un problema, no sabe cómo salir, cómo tener un hijo ni nada. ¿A quién se dirigió? Al que sabía. Tuvieron que haber escuchado a Dios. Y aquí Dios le está respondiendo a Salomón. Por cuanto no perdiste el tiempo pidiéndome plata, ni fama, ni las cosas, te voy a dar sabiduría, pero también te voy a dar plata y te voy a dar fama y todo eso. ¿Sí ven? Hay una respuesta clara de Dios en ese momento hacia él. ¿Sí? Y le digo que como ningún otro, no sé si de pronto eso fue para esa época o para todo el tiempo, porque yo creo que él no pudo superar a Pablo. Eclesiastés 5. Para mí Pablo fue más grande que Salomón. Claro. ¿Sí? Pero el Señor dijo así, no sé. ¿Superar en qué? ¿Sabiduría? Sí. De pronto, hagamos un juicio pequeñito de Salomón. Llegó el momento en que se desvió y usó la sabiduría más usada. Tomó consejo de los jóvenes, se alió con potencias extranjeras que no tenían que hacerlo. O sea, se apartó de la palabra en algunos momentos y por eso su condición llegó hasta allá. Amén. O sea que la sabiduría Dios se la dio, pero no lo va a obligar a usarla como él quiera. Depende siempre de esa relación con Dios para poderla usar. Porque ahí podemos encontrar eso. ¿Sí? Pero ese no es el tema de hoy. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que te lo ríe ninguna haya como tú en todos estos días. Y si anduvieres, mira que aquí le pone la condición, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocaustos, ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Entonces vemos aquí, y en el siguiente capítulo ya lo vemos usando la sabiduría. A las mujeres que... Sí. Vemos aquí entonces cómo Dios hace. Es una oración específica. Es una oración necesaria para su vivir, para el propósito de Dios a su vida. ¿Sí? Él no pidió sabiduría para montar empresas. Él no pidió sabiduría para hacer muchas cosas. Pidió sabiduría porque conocía el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que era rey. Que le tocaba aprender a ministrar. Amén. Y eso nos lleva a aprender a nosotros que Dios, como tiene un propósito para cada uno, nuestra oración tiene que estar enfocada dentro del propósito. Amén. Amén. ¿Sí queda claro eso? Para ir aprendiendo. Entonces, ¿qué hizo? Priorizar la sabiduría sobre las riquezas. Esa es la clave de ahí. Hay otra oración tremenda. Daniel 9.
Daniel 9. Vamos a mirar aquí a ver qué pasó. Vamos a mirar cuántos les gusta que Dios les hable y les revele cosas y todo. Vamos a mirar. Amén. Primera, aquí está la clave, vean. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. 9:3. Amén. ¿Sí es lo fácil que es recibir la revelación de Dios? Busqué a Dios en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, mira aquí la clase de oración, porque preguntaba ayer la hermana, ¿qué se dice? ¿Se ve? ¿Sí? Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Mire esa oración, ¿cuánto llevan? ¿Y cuánto hay encerrado en esa oración? Y lo más tremendo es que Daniel no estaba en pecado. Aquí es la oración intercesora. Cuando alguien quiere interceder, tiene que tener unos principios claros, ¿sí? Trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, y bueno, ¿quieren más? Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira sobre nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oh Señor, perdona, presta oído y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esto sí es para enseñar a los que se creen intercesores y hablan de intercesión. Amén. Los intercesores son hombres y mujeres de reino. No, son de reino. Dijo el Señor en Jeremías: busqué un hombre que hiciera vallado para que impidiera los juicios y el poder. Y no lo encontré. Este es un hombre de vallado. Él entra en oración, entra a buscar de Dios
porque miró la condición del pueblo. Hay muchos dicen que intercesión es porque interceden por el mercado, por las cosas y de todo, y creen que eso es intercesión. Eso es oración, común y corriente. Intercesión, los intercesores son levantados para orar por la gente que anda mal. Esta oración es muy tremenda, porque el pueblo de Israel se había desviado totalmente. Y Daniel no se había desviado. Daniel estaba siendo obediente y estaba donde estaba siendo obediente. Pero ¿qué pasa? Él le dice, Señor, tu pueblo y yo hemos pecado. O sea, coge la carga del pueblo, de los reyes, de los sacerdotes, de todos ellos, y empieza a confesarle su pecado y su condición a Dios. Y llega hasta lo máximo. Porque le dice, Señor, esta es tu casa, esta es tu iglesia, este es tu pueblo que tú has llamado. ¿Sí ven? Esas son las oraciones que uno encuentra normalmente en la Biblia, de gente que sabe orar, ¿sí? Y es oración ¿con qué? Con ruego. Con ayuno, oración, con todo. O sea, ese es un apartarse tremendamente. Ahora, vuelvo al punto. Ese es un llamado ya. Daniel, aparte de profeta, era un intercesor. Ahí se nota, ¿no? Un poquito de nota que era intercesor. Pero es importante, por eso le digo que la oración tiene que ir determinada también por el propósito. Si yo oro sin propósito ni nada, pues mi oración no tiene sentido. Entonces aquí reconoce el pecado propio y colectivo. ¿Sí? Ahora, ¿usted haciendo lo bueno y lo justo podría estar en pecado? O sea, Daniel está así. ¿Sí? ¿Podría estar en pecado? Sí, porque si usted ve que las cosas están cayendo y no hace nada, usted está en pecado. ¿Sí ve? Claro, porque ¿qué dijo el Señor? Busqué uno que hiciera vallado y no lo encontré. O sea, tenía que haber un hombre o una mujer en santidad puesto entre Dios y el pueblo, clamando por eso, y eso detendría el juicio de Dios. Claro. ¿Amén? Hay una oración que se llama la oración de Jabes, por bendición. Ustedes las conocen, no lo voy a decir nada, ustedes las conocen. Amén. Pero también hay una oración de fe, de audacia, de ensanchamiento de territorio, de buscar, ¿sí? O sea, si ustedes revisan la Biblia, van a encontrar un montón de oraciones, ¿sí? Imagínense usted aprender a orar para amar a los enemigos. ¿Cuántos oran por eso? ¿No vinieron? Están amando a los enemigos, están amorando con ellos. Amén. ¿Y qué tan importante es eso? Déjenme una repasadita al capítulo 5 de Mateo. No está dentro de mis planes, pero me gusta, me encanta. Porque es terrible. Mateo 5, 38 al 48. Muy bonito. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al malo, antes a cualquiera que te diera en la mejilla, eso vuelve también la otra. ¿Sabe que hay gente que tiene la capacidad de no devolver mal por mal, pero está atada? Atada. ¿Por qué? Porque se bloquea. No tiene la capacidad de hacer lo que dice ahí. ¿Sí me entiende? Ah, listo, me la hizo. Pero se guardó eso, lo escondió allá y se le volvió una atadura en el corazón. Y eso hace que el Espíritu de Dios se contriste. No resistas al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí ya empiezan los problemas del cristiano. Si alguien le hace algo, lo primero que tiene es que invocar la presencia de Dios, del Espíritu Santo, y empezar a orar. Porque si le da lugar a la carne, a la naturaleza, va a responder conforme a eso.
sino más muchas veces nos agreden de palabra y de una vez sacamos las armas carnales. Sacamos la espada. Botamos fuego como los dragones. Imagínese usted que tenga que pasar por esta situación. Es compleja. Es compleja porque es que aquí está diciendo, si le hacen una ofensa bien tremenda, nunca la devuelve. Antes esté preparado para poner la otra mentira. Y eso no lo hace usted si usted no está en oración, si no se está preparando, si no está alimentando al hombre espiritual, si no le está diciendo, Señor, enséñame a que los ultrajes, las difamaciones, las calumnias, las cosas que la gente me haga mal, me afecten. Cuando usted está hablando con alguien, o muchas veces en la crisis, si usted no está parado ahí orando en ese momento, en todo tiempo, como dice el Señor, cubriéndose, guardándose y todo, ya, va a recibir un latigazo que después no se lo va a aguantar. Va a contristar al espíritu y va a durar un poco de tiempo así. Y reaccionamos en nuestra mala naturaleza. Amén. Entonces aquí nos dice, vuelva, y a cualquiera que quiera ponerte afecto y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar el día prestado, no se lo rehuses. Aquí hay varias cosas, ¿sí? Porque es lo que más peleamos por nuestros bienes que tengamos. Si alguien me quita una plata y yo les contaba ayer, creo que ayer, antier, de que perdí una plata por ahí, yo iba por allá y a veces oraba. Sí, a veces oraba y a veces la regañaba y tal, hasta que me tocó un día decir, no me deben nada, hasta luego. Y ese día yo tuve libertad y Dios me empezó a bendecir. Mientras tanto yo estaba atado, estaba metido en problemas ahí todo. Porque cuando uno le debe a alguien, está atado a alguien. Pues cuando alguien me debe algo a mí, está atado a mí. Entonces yo tengo que desatar a la persona. ¿Amén? Ah, pero es que no es justo, que no hay que... Ese no es el problema. El problema es que yo tengo que ser libre. Y eso no lo puedo decir en oración. Ya le digo, yo ese día me tocó pararme en la esquina y yo alcé mis manos y pude orar y liberarme y todo. Y hasta luego, no volví. Y no me he muerto de hambre, no me ha pasado nada. Dios me siguió bendiciendo. Entonces uno tiene que aprender porque es que es la vida de uno la que queda cautiva ahí. Amén. O sea, alguien le hace algo y usted se la cobra a todo el mundo. No, pero es que el fulano de tal me la hizo. ¿Qué tiene que ver la otra persona? Porque quedó una raíz, quedó algo allá metido. Amén. Aquí estamos aprendiendo todo esto un poquito. Ese es uno de los pasajes más violentos que yo encuentro en la Biblia. A cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con el 2. Era porque había una ley de los romanos que si usted estaba por ahí desocupado y alguien llevaba una carga, le podía ayudar, tenía que ayudarle a llevar una milla a la carga. Era una ley. Y entonces esa ley decía así. Entonces el Señor dijo, hágalo con gusto, hágalo con alegría. Y cuando llegue ahí, ¿quiere que se lo lleve otra milla más? Es el don del servicio a plenitud, aún en la obligación. ¿Y eso cómo se hace? En oración. Eso no se consigue. Mire, hermanos, yo lo digo porque esto no se consigue nomás así por molestar. Esto es allá en el secreto con el Señor. Señor, enséñame a... Porque no hemos llegado allá. Al que te pida, dale. Ese es otro problema. Sí. Y hasta ahí era más fácil. Ahora viene lo más difícil. Oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús antepone la condición de los judíos. Y dice, las normas de los judíos les permitían amar al prójimo, pero aborrecer al enemigo. Pero Jesús repite aquí varias veces esto, pero yo os digo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que yo ahora tomo la autoridad y les digo, ame a vuestro enemigo. Tremendo. Amén. Y mire, cuando usted y yo tenemos enemigos, Dios los permite. Amén. ¿Para qué los permite Dios? Para que aumente la oración. Para que aumente la oración, sí, claro. ¿Para qué más? Para amarlo.
Sí, claro, pero ¿para qué más? Para formar mi Para mi formación de carácter, pero también para darle libertad a esa persona y que yo la pueda amar. Porque si yo peleo con ella, va a haber el choque. Pero si yo lo amo, hay más facilidad de que yo lo pueda alcanzar. ¿Sí me entiende esa parte? Es que las cosas de Dios son contradictorias humanamente. Con Dios funciona todo al contrario. Con Dios no es que, no, yo prefiero pasar por la cuadra allí para evitarme un contratiempo. ¿Sí? Ya tiene el contratiempo en el corazón. El problema está en el corazón. Porque si usted tiene un enemigo, tiene que empezar a orar por él. No para, Señor, págale conforme a su maldad, mándale no sé qué. Nada, esas oraciones son diabólicas. Esas no son oraciones cristianas. Nunca puede un cristiano, porque aquí está diciendo, ámelo. No está diciendo que haga una otra. Por eso digo, a los antiguos se les permitió muchas cosas, pero de aquí en adelante a ustedes no les permite. ¿Por qué? Porque ustedes ahora están en la dispensación de la gracia de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda en esas cosas. Humanamente yo no lo puedo hacer, porque mi carácter es feo, es horrible, ¿sí? Pero si yo hago lo que me toca hacer, Padre, listo, Señor, no me ve nada, hasta luego. Renuncio a mi carácter y dejo que Él sea el que obre. Que a veces se nos pasa eso. Hay gente que lleva años en la iglesia y no muestra su vida espiritual, sino su carácter todavía. Reaccionan todavía en su naturaleza humana. Y creen que son espirituales. Porque hasta llaman juicio y hacen muchas cosas y de todo. Y nosotros no podemos hacer eso. ¿Sí? ¿Qué dice ahí el Señor? Yo les digo, amen a vuestros enemigos. Bendigan a todo el que lo maldigan. Amén. O sea, todo el que hable mal de usted y de uno y de todo, ¿qué tiene que hacer? Padre, bendícelo, ayúdalo. Ábrele las ventanas de los cielos, prospéralo, Señor, levántalo. Es que ese es el carácter de nuestro Dios. Eso no es humano. Yo quiero que entiendan que esa parte no es humana. Eso no se trabaja desde el razonamiento y de la lógica humana, se trabaja desde el carácter y el razonamiento de Dios. Eso va más allá que eso. Amén. Entonces aquí imagine usted, sabe que alguien está hablando mal de usted y usted tiene que bendecirlo. Pero eso es sanidad para el espíritu mío, sanidad para mi corazón. ¿Sí? ¿Cuánta gente está atada a una persona por algo que le hizo mal? Y se acuerda de eso y se amarga la vida. ¿Cómo muestra usted verdaderamente una madurez cristiana? Cuando le hagan algo y usted no reaccione mal. Cuando alguien hable mal de usted y usted sea capaz de bendecirlo. Cuando usted sea capaz de bendecir a sus enemigos. Ahí es que usted demuestra que ya no está afectado en su corazón. Y no es fácil porque este carácter, esta carne, esta naturaleza es terrible. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Hace bien a los que os aborrecen, imagínense. Usted sabe que alguien ha hablado mal de usted y todo, y lo ve en una crisis, usted va y lo visita y le lleva un mercadito, va y ora por él y va y lo ayuda. Amén. Se quedó en silencio. Ore por los que los ultrajan y persiguen. Ore. Ay, no, es que los vecinos no me quieren. Ore por ellos. No, es que mi familia no me quiere. Ore por ellos. Yo le decía en estos días, no hay nadie más que hable más de uno que los familiares de uno. Los que no conocen a Dios. Yo esto me lo tengo visto. ¿Sí? Yo sé, aquí en la que iba a enseñar, creo que era una amiga por ahí. En mi casa yo tengo 6 hermanos. Y ellos me honran y me respetan desde la parte humana. Pero supieron las burradas que dicen de mí desde la parte espiritual. Y es normal. Ellos están de parte del enemigo. Si uno no lo puede pedir. Por eso digo yo, aun si mi mamá no se hubiera convertido, pues ella hacía lo mismo. Eso es muy normal.
Siempre le van a usted a criticar, siempre le van a molestar, siempre todo eso. Porque aquí está planteado, hay una guerra, ¿sí? Y entonces aquí nos dice, ore por ellos. Ahora, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Es la idea de Dios. Mírenlo aquí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entienda. No es por molestar. Es porque estoy mostrando un testimonio de un Dios que vive en mí. Es porque estoy mostrando un estilo de vida que Dios me está dando a mí. ¿Sí? Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, no hace sección de personas. ¿Sí ven? No decía a los malos, no les mando el agua. Claro. Entonces, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así los publicanos? Y si saludáis solamente, y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? O sea, dice el Señor, si la gente de este mundo se comporta de esa manera, ¿ustedes por qué tienen que comportar de esa manera? ¿Amén? Y viene con la máxima. Ahí no se acabó todo. Sé, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No más. No más. Casi nada. No más. O sea, haga algo menos que esto y usted está denigrando de Dios. Está hablando mal de Dios. Porque, acuérdese que usted está representando a Dios. No, usted y yo estamos representando a Dios. Y nuestras palabras y nuestras acciones hablan del Dios nuestro. Amén. Por eso es que a muchos les dicen, ¿a eso es que va la iglesia? Por eso es que a muchos les critican su estado porque en la iglesia aprenden algo, pero no lo ponen en acción. Tiene que haber un accionar. Tiene que haber algo aquí. Aquí está diciendo, esto que Jesús dice aquí, estos son mis discípulos. Estos son los que saben, los que no pagan mal por mal, los que no se vengan de nadie, los que no hablan mal de nadie, los que oran por los que hablan mal de ellos, los que ayudan a la gente, a los que le roban antes les dan más. No, que bien robado, venga y roben otra vez. ¿Amén? Claro. No, de verdad. Mire, dijo Mahatma Gandhi, dijo, Jesucristo es extraordinario, es lo más hermoso que hay, pero sus hijos no lo dan a reconocer así. Y según la historia, no se volvió cristiano por culpa de los hermanos de la iglesia. ¿Saben? Porque no vieron o no vio en la iglesia eso. No manifestó la iglesia eso. Entonces, nosotros muchas veces se puede perder un familiar, un amigo, por la indiferencia, por la falta de amor, por el conflicto, por lo que sea. Podemos hacer perder a alguien. Tenemos que aprender esto. Y vuelvo al punto. ¿Por qué estamos tocando esto? Porque todo esto se recibe y se da totalmente en el tiempo de la oración. No hay otra manera. No hay otra forma. Es donde Dios trata verdaderamente con la persona, con la gente que nos lleva hasta allá. Amén. Y le puedo tener aquí, tengo un montón de cosas de orar por la familia, por la sanidad, por todas las cosas y de todo. Pero lo más importante es entender bien cómo personalizo mi oración. ¿Sí? ¿Cuándo tengo que orar por el enemigo? Cuando detecte que tengo a alguien que es mi enemigo, que no me quiere. ¿Amén? ¿Habrá gente en la iglesia que no me quiere? Puede ser. Sí, ustedes saben que hay gente en la iglesia que no lo quiere. A mí sí me quieren todos, eso creo. No, mire, si Jesús no llenó la medida, nadie llena la medida. Amén. Si Él dijo, si con el árbol verde hacen esto, ¿cómo será con estos pobres chamises?
Entonces, ¿qué tengo que aprender? Vamos ya a entrar un poquito a hacer la tarea ya porque vamos entrando ya en esa parte. Aprender a personalizar las oraciones. Por eso estamos hablando de ir escribiendo mi manual y tener eso sí, puedo orar por sanidad, entonces tengo todos los versículos de sanidad y tengo que empezar ¿a qué? A aprendérmelos, a meterlos en el corazón para que el Espíritu de Dios tenga trabajo. Amén. De anotar todas las promesas del Señor. ¿Sí vio cómo ellos sacaban las promesas? Señor, tú le prometiste a tu siervo David que permanecería para siempre el rey. Y yo soy hijo de David, pero no estoy en nada. Soy muy joven, no sé gobernar. Dame sabiduría. ¿Sí ve la oración tan sencilla? Sin tanto problema. Así es sencillo aprendí a orar. Entonces, eso es lo que uno dice, ¿sí? Entonces, anote las promesas. Combine la oración con ayuno, con tiempos de apartarse, ¿sí? De entender que hay una batalla espiritual. Amén. Hay una batalla espiritual. Eso no es gratuito, no es por molestar. Esa batalla espiritual se da y se va a dar toda la vida. Amén. Toda la vida. No lo podemos olvidarnos. El hecho de que yo ore y no ore con revelación, hasta el diablo se ríe. Porque no hay resultado. ¿Sí? Si usted se propone hacer algo en eso, métale esa parte, métale la parte de esa apertura espiritual. Y para la apertura espiritual necesitamos aprender a revisar qué hay en nuestro corazón. Amén. ¿Y sabían eso? Que tenemos que aprender a mirar qué hay en el corazón. Tengo que tener esa parte, mirar allá, que no haya cosas ocultas, que no haya esperanzas raras, que no esté esperando otra cosa, sino aprender a rendirme totalmente. Y si quiere aprender a rendirse, mire, ore. 2 capítulos muy importantes, 1 Corintios 13 y Gálatas 5, del 17 en adelante. Son 2 capítulos de aprendérmelos, de meterlos, de luchar con ellos ahí conmigo mismo. ¿Sí? 1 Corintios 13, si hablase lenguas, si hiciera milagros, si hiciera un poco de cosas y no tengo amor, no me sirve de nada. Amén. 5:17 en adelante, 16 al 25 más o menos. ¿Me entiendes esta parte? Es importante. Mire, son textos, hay muchos más, pero esos para empezar, esos son prioritarios. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a mirar claramente esa parte de qué es lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Y, mire, cuando usted aprende a hacer eso, usted, por ejemplo, hay unas listicas ahí de carne y de espíritu. Y de espíritu. Entonces, si a usted le gusta hacer evaluaciones y quiere crecer, haga la listica y póngala al frente allá de su cama si quiere. O del televisor, póngalo encima de la pantalla del televisor ahí. Entonces, en lugar de ver la televisión, ve lo que dice ahí. Y mire qué de eso está practicando. Porque si estoy haciendo más de la carne, iras, enojo, maledicencia, todo lo que dice ahí, pues no puedo decir que soy espiritual, soy carnal. Amén. Porque el fruto del espíritu, o sea, el resultado de una sed espiritual, es amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas cosas no hay ley. O sea, yo tengo que en oración trabajar el amor a la dimensión que dice allá, a no importarme dones, habilidades, ni plata, ni nada, sino solamente el amor, porque sin amor nada soy, nada valgo y nada para nada sirvo. Y lo mismo, tengo que claro, si yo logro superar la del amor, ya estoy bien, porque esa es la puerta de entrada al fruto del Espíritu. ¿Sí me entiende? Esa es la puerta de entrada, porque es amor, o sea que es por lo que se entra ahí. El amor todo lo suple, todo lo complementa. Usted lee todo allá así. Entonces lo importante es eso. Y difícil que es amar a la gente.
Y como dijo una amiga para una visita, y algunos ni siquiera se dejan ayudar. Pero lo importante es que yo tengo que aprender a amar, así la gente no lo valga, no lo merezca ni nada. Yo no amo porque la gente me ame o me lo retribuya, amo porque es que es el amor de Dios. Amén. Es el amor de Dios que tiene que fluir en nosotros. Entonces, tenemos que, otra cosa, ustedes han leído capítulo 10 de Juan, ¿cierto? Y aquí son especialistas en Juan, todos se saben Juan de memoria. ¿Saben qué dice el capítulo 10? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Acuérdense, ¿qué hacen mis ovejas? Oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Gracias, señor. Y yo las conozco. Y las llamo a cada una por su nombre. Si usted quiere aprender a hablar, tiene que aprender a entender ese pasaje. Que es mi relación con Dios. Otra, viva en santidad y procúrela todos los días. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenga hambre y sed por la palabra de Dios. Mire que no solamente lo que les dije, no solamente leer y repetir como loros. Tenga hambre y sed por el Señor. Tenga ese tiempo devocional. Ojalá pudiéramos algún día hacer como alguien que yo conocí. Él no hacía nada, ni hablaba con nadie, ni nada. Se encerraba en su oficina. Y decía, cuando alguien llegaba a molestarlo allá, no atendía a nadie. Decía, estoy ocupado con mi Señor. Amén. Dedíquele tiempo al conocimiento, tenga hambre. Dedíquele unos días de ayuno. Unos días, siquiera un día al mes completico. Siquiera un sábado en la semana, un día sábado en la semana. Siquiera 3 días en el semestre. Siquiera un ayunito de 7 días en el año. De verdad. ¿Queremos crecer? ¿Queremos ministerio? ¿Queremos llamado? Ahí donde están. Sí, eso tiene que ser así. ¿Sí? No apague al Espíritu Santo de Dios. Porque es fácil apagar al Espíritu Santo de Dios, de contristarlo. Con una pequeña ira. Con hablar mal de otro. Lean ya en Efesios 4, del 17 en adelante, y ahí dice claramente que usted puede apagar al Espíritu Santo de Dios fácilmente con muchas cosas. No apagues el Espíritu Santo que aquí está sellado. Tenga comunión con los demás. Acuérdese que Dios habló que donde hay 2 o 3 congregados, ahí está Él. Amén. Pero eso es una comunión, una relación. Tenga convicción de lo que le decía ahora, que cuando uno la embarra, el Espíritu Santo de Dios venga y lo contriste a uno también. Porque yo contristo al Espíritu Santo cuando yo la embarro. Pero Él también viene y me dice, venga, ¿usted cómo es que usted va a andar así? Y tiene que haber esa parte. No es que Él se pone feliz a bailar contento porque lo hallé. Porque el trabajo de Él es hacerlo, ¿sí? Aprenda a amar al Señor verdaderamente. Y usted parece que yo dijera algo exagerado. Pero la Biblia dice que el que dice que ama a Dios tiene que demostrarlo amando al prójimo. Porque si no ama al prójimo es hipócrita, mentiroso. Es hipócrita y mentiroso. Amén. Cuídese de todas esas cosas. Aprenda. Tenga una autoridad espiritual, un poder que Dios nos entregó. Eso es para todo creyente. Pero está ejercido a través de todos estos principios. No es de que solamente yo voy a coger a leer, aunque sea un texto, y ya con eso es suficiente. No. El diablo también se sabe la Biblia. Y también conoce las intenciones y las actitudes de las personas. ¿Sí? Acuérdense de lo que les dijo a los hijos de Erseba. ¿Qué les dijo? A Pablo conozco y al Dios de Pablo conozco. Pero ustedes tomen. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado hasta aquí. En otra oportunidad seguiremos alargándonos más.